Hoy estamos entrando al día 106 de la Biblia en un año y estamos leyendo Segunda de Reyes, capítulos 12 al 14 y el Salmo 105. Segunda de Reyes 12. En el 7º año de Jehú, Joás comenzó a reinar y reinó 40 años en Jerusalén, y el nombre de su madre era Zibia de Beerseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor todos los días en que el sacerdote Joiada lo dirigió. Solo que los lugares altos no fueron quitados. El pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Entonces Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero de las cosas sagradas que se trae a la casa del Señor en moneda corriente, tanto el dinero estipulado a cada persona como todo el dinero que cada uno voluntariamente traiga a la casa del Señor, que los sacerdotes lo tomen para sí, cada cual de sus conocidos, y ellos repararán los daños de la casa donde quiera que se encuentre algún daño. Pero en el año 23 del rey Joás, los sacerdotes aún no habían reparado los daños de la casa. Entonces el rey Joás llamó al sacerdote Joiada y a los otros sacerdotes y les dijo: ¿por qué no reparan los daños de la casa? Ahora pues, no tomen más dinero de sus conocidos, sino entréguenlo para los daños de la casa. Y consintieron los sacerdotes en no tomar más dinero del pueblo, ni reparar ellos los daños de la casa. Entonces, el sacerdote Joiada tomó un cofre e hizo un agujero en la tapa, y lo puso junto al altar, al lado derecho, conforme se entra a la casa del Señor. Y los sacerdotes que custodiaban el umbral depositaban en él todo el dinero que se traía a la casa del Señor. Cuando veían que había mucho dinero en el cofre, el escriba del rey y el sumo sacerdote subían y lo ponían en sacos, y contaban el dinero que se encontraba en la casa del Señor. Y entregaban el dinero que había sido contado en manos de los que hacían el trabajo, los cuales tenían a su cargo la casa del Señor. Y ellos lo traían para pagar a los carpinteros y a los constructores que trabajaban en la casa del Señor, y a los albañiles y canteros, y para comprar madera y piedra de cantería, para reparar los daños de la casa del Señor, y para todo lo que se gastaba para la casa, a fin de repararla. Pero del dinero que se traía a la casa del Señor, no se hicieron ni copas de plata, ni despabiladeras, ni tazones, ni trompetas, ni ninguna vasija de oro, ni vasijas de plata para la casa del Señor, porque lo dejaban a los que hacían el trabajo, y con él reparaban la casa del Señor. Y no se pedían cuentas a los hombres en cuyas manos se ponía el dinero para dárselo a los que hacían el trabajo, porque procedían fielmente. No se traía a la casa del Señor el dinero de las ofrendas por la culpa, ni el dinero de las ofrendas por el pecado. Era para los sacerdotes. Entonces Hazael, rey de Aram, subió y peleó contra Gat y la tomó. Y Hazael se propuso subir contra Jerusalén. Y Joás, rey de Judá, tomó todas las cosas sagradas que Josafat, Joram y Ocosías, sus padres, reyes de Judá, habían consagrado, y sus propias cosas sagradas, y todo el oro que se encontraba en las tesorerías de la casa del Señor y de la casa del rey, y las envió a Hazael, rey de Aram. Entonces él se retiró de Jerusalén. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y sus siervos se levantaron y tramaron una conspiración y mataron a Joás en la casa de Milo, cuando descendía a Sila. Pues sus siervos Josacar, hijo de Simeat, y Josabad, hijo de Somer, lo hirieron y murió. Y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y Amasías, su hijo, reinó en su lugar. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, y siguió tras los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. No se apartó de ellos. Y la ira del Señor se encendió contra Israel, y los entregó día tras día en manos de Hazael, rey de Aram, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael. Entonces Joacás imploró el favor del Señor, y el Señor lo oyó, porque él vio la opresión de Israel, de cómo el rey de Aram los oprimía.
Y el Señor dio a Israel un libertador, y escaparon del poder de los arameos, y habitaron los israelitas en sus tiendas como antes. Con todo, no se apartaron de los pecados con que la casa de Jeroboam hizo pecar a Israel, sino que anduvieron en ellos, y también la acera permaneció en pie en Samaria. Pues a Joacás no le había quedado del ejército más que 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie, porque el rey de Aram los había destruido y los había hecho como polvo de trilla. Los demás hechos de Joacás y todo lo que hizo y su poder no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joacás con sus padres y lo sepultaron en Samaria, y su hijo Joás reinó en su lugar. En el año 37 de Joás, rey de Judá, Joás, hijo de Joacás, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, y reinó 16 años. E hizo lo malo ante los ojos del Señor. No se apartó de todos los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, sino que anduvo en ellos. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo, y el poder con que peleó contra Amasías, rey de Judá, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joás con sus padres, y Jeroboam se sentó en su trono, y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Cuando Eliseo se enfermó con la enfermedad de la cual había de morir, Joás, rey de Israel, descendió a él y lloró sobre su rostro, y dijo: Padre mío, los carros de Israel y sus hombres de a caballo. Y Eliseo le dijo: Toma un arco y flechas. Y él tomó un arco y flechas. Entonces dijo al rey de Israel: Pon tu mano en el arco. Y él puso su mano sobre el arco. Entonces Eliseo colocó sus manos sobre las manos del rey y dijo: Abre la ventana hacia el oriente. Y él la abrió. Entonces Eliseo dijo: Tira. Y él tiró. Y Eliseo dijo: Flecha de victoria del Señor y flecha de victoria sobre Aram, porque derrotarás a los arameos en Afec hasta exterminarlos. Entonces añadió: Toma las flechas, y él las tomó. Y dijo al rey de Israel: Golpea la tierra, y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Y el hombre de Dios se enojó con él y dijo: Deberías haber golpeado 5 o 6 veces, entonces hubieras herido a Aram hasta exterminarlo, pero ahora herirás a Aram solo 3 veces. Eliseo murió y lo sepultaron. Las bandas de los moabitas solían invadir la tierra en la primavera de cada año, y una vez cuando estaban sepultando a un hombre, vieron que una banda de merodeadores se les acercaba, así que arrojaron al hombre en la tumba de Eliseo. Cuando el hombre cayó y tocó los huesos de Eliseo, revivió y se puso en pie. Hazael, rey de Aram, había oprimido a Israel todos los días de Joacás, pero el Señor tuvo piedad de ellos y les tuvo compasión y se volvió a ellos a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de su presencia hasta hoy. Al morir Hazael, rey de Aram, su hijo Ben-Hadad reinó en su lugar. Entonces Joás, hijo de Joacás, recobró de nuevo de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de su padre Joacás. 3 veces Joás lo derrotó y recobró las ciudades de Israel. En el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Joadán de Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, pero no como su padre David. Hizo conforme a todo lo que su padre Joás había hecho, solo que los lugares altos no fueron quitados. Todavía el pueblo sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Una vez afianzado el reino en su mano, Amasías mató a los siervos que habían asesinado a su padre el rey. Pero a los hijos de los asesinos no les dio muerte conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, tal como el Señor ordenó diciendo: No se dará muerte a los padres por causa de los hijos, ni se dará muerte a los hijos por causa de los padres, sino que a cada uno se le dará muerte por su propio pecado. Amasías mató a 10,000 de Edom en el valle de Sal.
y tomó a Sela en batalla, y la llamó Jocteel hasta hoy. Entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciéndole: Ven, veámonos cara a cara. Y Joás, rey de Israel, envió mensaje a Amasías, rey de Judá, diciéndole: El cardo que estaba en el Líbano envió a decir al cedro que estaba en el Líbano: Da tu hija por mujer a mi hijo. Pero pasó una fiera que estaba en el Líbano y pisoteó el cardo. Ciertamente has derrotado a Edom, y tu corazón se ha envanecido. Disfruta tu gloria y quédate en tu casa, pues porque quieres provocar el mal de modo que caigas tú y Judá contigo. Pero Amasías no quiso escuchar, y subió Joás, rey de Israel, y él y Amasías, rey de Judá, se enfrentaron en Bet-Semes, que pertenecía a Judá. Y Judá fue derrotado por Israel, y cada uno huyó a su tienda. Entonces Joás, rey de Israel, capturó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Bet-Semes. Después vino a Jerusalén y derribó la muralla de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, 180 metros. Tomó todo el oro, la plata y todos los utensilios que se encontraban en la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey, también los rehenes, y volvió a Samaria. Los demás hechos de Joás, cuanto hizo y su poder, y cómo peleó con Amasías, rey de Judá, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joás con sus padres, y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel, y su hijo Jeroboam reinó en su lugar. Y Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En Jerusalén conspiraron contra él, y Amasías huyó a Laquis, pero lo persiguieron hasta Laquis y allí lo mataron. Lo trajeron sobre caballos y fue sepultado en Jerusalén con sus padres en la ciudad de David. Y todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que tenía 16 años, y lo hicieron rey en lugar de su padre Amasías. Él edificó a Elat y la restituyó a Judá, después que el rey durmió con sus padres. En el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, comenzó a reinar en Samaria, y reinó 41 años. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, no se apartó de todos los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Él restableció la frontera de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra que el Señor, Dios de Israel, había hablado por medio de su siervo el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gad-Hefer. Porque el Señor había visto la aflicción de Israel, que era muy amarga, pues no había siervo ni libre, ni nadie que ayudara a Israel. El Señor no había dicho que borraría el nombre de Israel de debajo del cielo, y los salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Los demás hechos de Jeroboam, y todo lo que hizo y su poder, cómo peleó y cómo recobró para Israel a Damasco y a Hamat, que habían pertenecido a Judá, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Jeroboam durmió con sus padres, con los reyes de Israel, y su hijo Zacarías reinó en su lugar. Salmo 105. Den gracias al Señor, invoquen su nombre. Den a conocer sus obras ante los pueblos. Cántenle, cántenle. Hablen de todas sus maravillas. Gloríense en su santo nombre. Alégrense el corazón de los que buscan al Señor. Busquen al Señor y su fortaleza. Busquen su rostro continuamente. Recuerden las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca, oh simiente de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es el Señor nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Para siempre se ha acordado de su pacto, de la palabra que ordenó a 1000 generaciones, del pacto que hizo con Abraham y de su juramento a Isaac. También lo confirmó a Jacob por estatuto, a Israel como pacto eterno, diciendo: A ti te daré la tierra de Canaán como porción de la heredad de ustedes,
cuando eran pocos en número, muy pocos y extranjeros en el país, cuando vagaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo, él no permitió que nadie los oprimiera, y por amor a ellos reprendió a reyes, diciéndoles: no toquen a mis ungidos, ni hagan mal a mis profetas. Y llamó al hambre sobre la tierra, quebró todo sustento de pan, envió a un hombre delante de ellos, a José, vendido como esclavo. Con grillos afligieron sus pies. Él mismo fue puesto en cadenas hasta que su predicción se cumplió. La palabra del Señor lo puso a prueba. El rey envió y lo soltó. El soberano de los pueblos lo puso en libertad. Lo puso por señor de su casa y administrador sobre todos sus bienes, para que encarcelara a sus príncipes a voluntad suya, y a sus ancianos enseñara sabiduría. También Israel entró en Egipto. Así peregrinó Jacob en la tierra de Cam, e hizo que su pueblo se multiplicara mucho, y los hizo más fuertes que sus adversarios. Les cambió el corazón para que odiaran a su pueblo, para que obraran astutamente contra sus siervos. Envió a Moisés su siervo y a Aarón a quien había escogido. Estos hicieron las maravillas de Dios entre ellos, y prodigios en la tierra de Cam. Mandó tinieblas e hizo que se oscureciera, pero ellos no atendieron a sus palabras. Convirtió sus aguas en sangre e hizo morir sus peces. Se llenó su tierra de ranas hasta en las alcobas de sus reyes. Él habló y vinieron enjambres de moscas y mosquitos por todo su territorio. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Devastó también sus vides y sus higueras, y destrozó los árboles de sus territorios. Él habló y vinieron langostas y orugas sin número, que devoraron toda la vegetación de su país y se comieron el fruto de su suelo. También hirió de muerte a todo primogénito de su tierra, las primicias de todo su vigor. Pero a su pueblo lo sacó con plata y oro, y entre sus tribus no hubo quien tropezara. Egipto se alegró cuando se fueron, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube para cubrirlos y fuego para iluminarlos de noche. Pidieron y les mandó codornices y los sació de pan del cielo. Abrió la roca y brotaron las aguas, corrieron como un río en tierra seca, porque se acordó de su santa palabra, dada a Abraham su siervo, y sacó a su pueblo con alegría y a sus escogidos con grito de júbilo. También les dio las tierras de las naciones y poseyeron el fruto del trabajo de los pueblos, a fin de que guardaran sus estatutos y observaran sus leyes. Aleluya. Amén. Es interesante cómo el día de hoy el Salmo 105 se conecta bastante con lo que leímos en Segunda de Reyes del 12 al 14. Y ese verso que conecta ambas porciones de la escritura es ahí en el Salmo 105, cuando está recalcando al Señor acordándose de su pacto. Dice que el Señor hizo todas estas obras con Israel, librarlos, protegerlos, proveerles, porque el Señor se acordó para siempre del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y de hecho vimos esto en estos pasajes de Segunda de Reyes 12 al 14. Los reyes de Judá y reyes de Israel eran reyes malos, pero dice en el capítulo 13:22, dice: sin embargo, el Señor tuvo misericordia a causa del pacto que había hecho. A mí me encanta eso porque, a pesar de lo horrible que son las historias que leemos en muchas partes del Antiguo Testamento, aparte de la necedad, la terquedad, porque a veces uno dice, si yo viviera las cosas que Israel vivió, si yo viera los milagros que ellos vieron, yo no podría apartarme de Dios, yo no podría darle la espalda. Pero la verdad es que Israel nos representa muy muy bien, porque así como Israel y Judá, tú y yo hemos visto los milagros de Dios, hemos visto su fidelidad, su bondad, y aún así tan fácilmente lo despreciamos y le damos la espalda. Pero la razón por la que me encanta este tipo de historias es porque Dios demuestra que su fidelidad no está condicionada a nuestra obediencia.
Su fidelidad y su amor está más bien condicionado a su pacto, a su palabra. Y Él ha dicho que Él no es un hombre para mentir. Él no va a cambiar de parecer. Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Él ha prometido que cumpliría sus promesas. Y porque Él lo ha prometido, entonces podemos creer en ello. Aun a pesar de nuestra infidelidad, aun a pesar de nuestra desobediencia. Y a lo que esto debería llevarnos es a buscar o procurar vivir mejor, obedecer mejor, amarlo mejor. No porque su amor esté condicionado a su pacto significa entonces que vamos a vivir como queremos. Al contrario, esto debería provocarnos a amarlo de una manera mejor. Vimos en la historia a Joás reinando en Jerusalén, a Joacás reinando en Samaria, y por unos instantes Joás tiene un celo por el templo en ruinas. El templo y la condición en la que el templo está no solamente es simbólico a la condición del deterioro espiritual, pero más que simbólico es una señal muy real del deterioro espiritual. Los israelitas habían olvidado ese templo glorioso, pero más que olvidar el templo, habían olvidado al Señor. Joás tiene este celo y están reconstruyendo, y él está ahorrando, están guardando los recursos, pero a la vez cuando están siendo invadidos por sus enemigos, él no duda en tomar de los mismos fondos del templo para comprar su liberación. Vemos también a Joacás haciendo lo que ofende al Señor. Y aún a pesar de estas ofensas, es ahí cuando nos encontramos en el capítulo 13, verso 22, donde nos recuerda que aún a pesar de esa maldad, el Señor tuvo misericordia por ellos a causa del pacto que había hecho. Más adelante vimos a Amasías, que está reinando en Judá, y a Amasías lo vemos caminando un poco más fiel. Sin embargo, en el momento que Amasías tiene una victoria, dice ahí la palabra que él se envaneció. Este orgullo lo condujo a la muerte, porque gracias a esa victoria él se hace orgulloso y él empieza a retar al rey de Israel. O sea, Judá contra Israel, hebreos contra hebreos. Y esto termina llevándolo a ser capturado y posteriormente a morir. Pero mira qué interesante, porque un poco más atrás se nos ha dicho que Dios tuvo misericordia con ellos simplemente por el pacto que había hecho. La razón por la que ellos ganaban las peleas no era por su poder militar o por lo bien que hacían las cosas. La razón por la que ellos tenían victorias era por la misericordia del Señor. Y aún así, Amasías se enorgulleció, se envaneció. Y en lugar de caminar en esa humildad que la misericordia de Dios debería provocar en nosotros, él caminó en orgullo. Y el orgullo nos conduce a la muerte. Al contrario del orgullo, la humildad nos dirige a su misericordia. Eso nos enseñó Jesús. Jesús caminó en humildad, y la humildad nos acerca a la misericordia de Dios. Hay también una historia bastante interesante en todo esto que leímos, porque mueren ambos profetas. Ya Elías está muerto, Eliseo está muerto, el sistema está roto, el templo está destruido, y lo único que queda para Israel y Judá son las promesas de Dios sobre ellos. El templo deteriorado, profetas han muerto, solamente las promesas siguen vigentes. Y tenemos esta historia donde este hombre que ha muerto, ahí en un afán, lo lanzan sobre la tumba de Eliseo. Y en cuanto el muerto toca el cadáver de Eliseo, el hombre es resucitado y comienza a caminar. A mí esto me parece una imagen tan real de lo que ocurre contigo y conmigo cuando somos arrojados a las promesas de Cristo. Estábamos sin esperanza, en medio de un sistema roto, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando somos lanzados sobre sus promesas, sobre las promesas de Dios, cuando nos unimos a Cristo en su muerte, por su sangre derramada en la cruz, esto trae vida a nuestros
cuerpos secos y muertos, y nos unimos también a su resurrección y somos levantados de entre los muertos. Así como Eliseo estaba muerto en ese lugar, Cristo había derramado su sangre por nosotros en esa cruz. Cristo murió, y es al unirnos a esa muerte, como lo dice Romanos capítulo 6, cuando nos unimos a la muerte en Cristo, entonces también nos unimos a su resurrección. Señor Jesús, hoy te damos gracias. Gracias porque hemos experimentado un poder tan verdadero, un poder, Señor, tan tangible, que es el poder de la resurrección. Al acercarnos a ti en tu muerte, en tu sepultura, Señor, a través del bautismo, somos levantados a una nueva vida y podemos caminar en tus promesas. Hoy te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mañana nos vemos.